Hola, esta es la sesión 8 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB. En esta sesión continuaré con el tema de graficación y voy a hacer la segunda parte de él. Me voy a dedicar a mostrar un gráfico polar. Este tutorial, como los anteriores, está también dedicado a la niña Coyo. Bien, entonces esto es ya traíamos. Nos habíamos propuesto graficar una circunferencia y bueno, esa circunferencia la graficamos mediante una función definida a trozos. Esta función, bueno, está como la raíz cuadrada de este argumento, del radio menos las abscisas al cuadrado, el radio al cuadrado menos las abscisas al cuadrado. Y bueno, nos vimos en la necesidad, eso no lo comenté en el tutorial, pero pues me doy ahora el espacio para hacerlo. Nos vimos en la necesidad de crear la función a trozos debido a que mostré cómo hacer el gráfico usando el comando plot. Esto, bueno, debo de resaltar es de que plot simplemente hace gráficos pero en coordenadas cartesianas. Es por eso que la función fue definida así, como una parte entre 0 y pi para la rama positiva, digamos, la rama superior de la circunferencia, y otra función que es la raíz pero negativa para la rama inferior de la circunferencia. Entonces, plot hace gráficos en coordenadas cartesianas. Sin embargo, el gráfico de una circunferencia, dado que esto tiene simetría cilíndrica, pues el sistema de coordenadas más apropiado no es exactamente el cartesiano. Por eso esta función se vuelve, digamos, tiene esa forma así como tan espantosa con esas raíces. Un problema como el de la circunferencia se resuelve más fácil si se usa el sistema de coordenado polar, donde en coordenadas polares o en coordenadas cilíndricas, pues, las variables que antes eran x y y se transforman a variables r y teta, donde r es la variable dependiente y teta es la variable independiente. Teta es el que podemos variar. Las reglas de transformación son que x es simplemente igual a r por el coseno de teta y que y es igual a r por el seno de teta. Para el caso particular de una circunferencia, lo que se debe notar es que una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que se encuentran a un radio constante independientemente del ángulo. O sea, es una función constante en coordenadas polares. Eso se ve así, como r de teta igual a r, donde r es una constante. Entonces, pues nótese cómo la forma funcional en coordenadas polares es mucho más simple que en coordenadas cartesianas. Y me refiero, el calificativo de simple, aquí lo hago, es el hecho de que aquí hay que hacer una raíz con una diferencia, elevar al cuadrado, que eso, bueno, analíticamente quizás no sea muy complicado, pero para la computadora pues sí lo puede ser, porque esto implica un montón de instrucciones, ¿no? Hay que sacar la raíz cuadrada, hay que elevar al cuadrado, hacer una diferencia y pues bueno, es ir sumando, ¿no? Hacer las cuentas de cuántas instrucciones puedes llevar a hacer un problema en estas coordenadas. Pero entonces si se hacen coordenadas cartesianas, pues en coordenadas polares es mucho más práctico, digamos, es computacionalmente, y creo también, no sé si están de acuerdo conmigo, que analíticamente también es mucho más fácil una constante que una función raíz cuadrada. Entonces eso en MATLAB se hace, las coordenadas polares se hacen mediante este comando, polar, y tiene en su versión más simple dos parámetros que son teta y r, lo mismo que antes, ¿no? Solo el x, que son la variable independiente, aquí va a ser teta, y el y, que es la variable dependiente, aquí va a ser r. Entonces veamos cómo se hace eso en el MATLAB. Bueno, entonces para eso, bueno, ya creé aquí tengo un script ya preparado que lo llamo Polar Graph. Y empecemos entonces nuestro script para dibujar una circunferencia en coordenadas polares. Ya sabemos que es una función constante en teta, ¿no? Entonces, al igual que antes, lo primero que hay que hacer es graficar lo primero que hay que hacer es crear el vector de abscisas. En este caso va a ser el vector, lo vamos a llamar teta. Y pues las abscisas las vamos a hacer variar desde 0 hasta 2pi a intervalos recuerda que los intervalos se ponen entre el inicio y el final, a intervalos que sean 100 pasos, por ejemplo, a 100 ángulos diferentes. Eso lo podemos hacer así, 2 por pi dividido entre 100. Este sería nuestro paso. Entonces este es un vector teta que va a tener
100 elementos, empieza en 0 y termina en 2pi, igualmente espaciados. Bien, este sería el teta y pues nos falta definir el r. Entonces el r pues sería r igual al radio. Definamos el radio como una circunferencia de radio 1 y listo. Y ese sería nuestro r. Ahora pues resta hacer el gráfico. Ya no vamos a usar el plot como ya estaba yo allí ingenuamente escribiendo, sino que vamos a usar el comando polar. Y bueno, como mencioné, pues polar tiene dos parámetros: el parámetro de las abscisas, que es teta, y el parámetro de las ordenadas, que va a ser r. Sin embargo, si lo dejo así como está, va a saltar un error de compilación, y ejecutémoslo para que veamos qué es lo que ocurre. Efectivamente nos dice teta y rho deben ser del mismo tamaño. Esto tiene todo el sentido, porque fíjense que r lo definí como una constante, es decir, esto es, si ampliamos acá un poco, sí, fíjense, r es una variable de 1 por 1, es decir, es un escalar, mientras que teta es un vector de 101 elementos. Entonces, para hacer el gráfico, como estos gráficos, digamos, en MATLAB se hacen en punto a punto, pues es necesario que cada puntito de las abscisas pues le corresponda a un elemento de las ordenadas, o bueno, básicamente, ¿no?, los puntos a los que haya, a los que corresponda. Pero al menos la instrucción acá nos dice que tienen que ser de la misma dimensión. Para corregir eso, pues podemos hacer simplemente el r, no lo creemos como 1, sino como ones. No sé si recuerdan en un tutorial ya pasado, tal vez de los primeros, cuando estamos hablando de vectores, que ones crea una matriz de dimensión según la dimensión de lo que le escriba uno acá adentro. Entonces, va a ser una matriz que va a tener solo números unos. Va a ser un número 1 repetido muchas veces. Pero ¿cuántas veces y en qué dirección? O sea, ¿de qué dimensión va a ser esa matriz de unos? Pues la queremos que sea, según nos dice el error, del mismo tamaño de la variable teta. Entonces aquí le decimos size de teta. Entonces teta es un vector fila que va desde 0 hasta 2pi, a intervalos de 2pi sobre 100, y r va a ser un vector que va a tener la misma dimensión de teta, pero va a tener puros unos. Así los dos vectorcitos quedan del mismo tamaño. Bueno, veamos entonces cómo funciona esto. Le damos graficar y ahí está nuestra circunferencia. No sé si la alcanzan a ver. Noten cómo cada línea punteada indica pues los diferentes radios. Entonces sube hasta el radio r igual a 1 y acá está la circunferencia dibujada, ¿no?, que es la línea azul que está definiendo el borde. Para poderlo ver un poco mejor, hagamos el mismo truco del tutorial anterior. Podemos poner, voy a hacer un R2 que va a ser simplemente igual a 0.5. O sea, lo que quiero es dibujar una circunferencia de un radio más pequeño para que se alcance a dibujar, a trazar bien. Hagámosla de 0.6 para que sea mejor. 0.6 por ones, size de teta. Este sería nuestra segunda circunferencia. Digámosle acá hold on para que se nos sostenga el gráfico. Y luego le decimos lo mismo. Decimos que haga un gráfico polar, pero ya no va a ser con R, sino con R2. Vamos a guardar, vamos a hacer el mismo truco también de antes. Ponemos nuestro gráfico aquí en esta esquinita. Lo achicamos un poco para que veamos los cambios y no nos toque estar haciendo cambios de pantallas. Se da play. Y ahí está nuestra segunda circunferencia. Bueno, aquí hay que notar algo, ¿no? De pronto aquí hay como unas, no sé si son mis ojos, pero yo veo aquí como unas pequeñas, o sea, hay una falta de uniformidad. Eso es probablemente debido al paso que estamos eligiendo. Seguramente si hacemos un paso más grande, digamos de 1000 datos, se nos puede borrar un poco. Bueno, ahí quedó un poquito mejor, ¿no? Bueno, también de pronto es por cosas de la resolución del dibujo, ¿no? Pero ya quedó mucho mejor. Y bueno, pues esa es la idea de hacer gráficos polares. Sin embargo, voy a hacer, digamos, eso pues está bien para dibujar circunferencias, pero hagamos algo más interesante. Voy a usar este mismo comando y en vez de dejar
pues en vez de usar la función R constante, podemos crear una función más interesante. Por ejemplo, podemos crear lo que se llama una rosa. Una rosa viene definida como coseno de teta menos 1. Bueno, y aquí el valor que le meta uno, por ejemplo, 3. Si le decimos 3 por teta, en principio debe salir vamos a borrar esta segunda parte, nos debe salir una rosa de 3 pétalos. Bueno, se llaman así en matemáticas, ya van a ver por qué se llama rosa. Pero nos quedó muy grande, vamos a cerrar, lo vamos a graficar y ahí tenemos nuestra rosa. Entonces noten cómo funciona de bien pues los gráficos polares, ¿no? Bueno, hablando de un poco de matemáticas, esto es muy bonito, ¿no? Porque pues dependiendo del número que pongamos acá, pues así va a ser el número de pétalos. Si ponemos por ejemplo 5, vamos a hacer de nuevo a graficar. Entonces ya tenemos una florecita, ¿no? Digamos de 5 pétalos. Una rosa se llama rosa de 5 pétalos. Volvamos a nuestra rosa de 3. Y entonces, pues está muy bien, sale interesante. Podríamos hacer algo bien bonito. Por ejemplo, si a este R igual a coseno de 3 teta menos 1, ya sabemos que sale la rosa. Si a esto le sumamos un factor de fase de, por ejemplo, sumémosle pi tercios, veamos cuál es el efecto de sumarle pi tercios. Sumarle pi tercios y ejecutarlo, pues lo que obtenemos es simplemente que rota. No le sumemos pi tercios, subémosle pi medios. A ver cómo nos da. Y ahí está, por ejemplo, noten que con un valor de pi medios, pues la rosa queda centrada, ¿no? Digamos, el primer lóbulo, si es que llamemos a este el primer lóbulo, pues queda un ángulo de teta igual a 90 grados. Pero entonces, no sé si notan lo interesante de esto de que aumentando el factor de fase, aquí podemos hacer de que el gráfico pues se actualiza y genera como la sensación de movimiento. Eso, por ejemplo, bueno, yo estoy usando esto como para que sea un poco más animado. Uno puede jugar con esto y decir, hagamos una hélice, por ejemplo, la hélice de una avioneta. Podría ser, lo único que deberíamos hacer es que que este factor de fase como que grafique para un valor de fase, luego vuelva a otro gráfico, haga otro gráfico para otro valor de fase y así sucesivamente. O sea, es decir, grafica para una fase, luego vuelve a graficar para otra fase, luego para otra. Entonces el efecto neto va a ser como crear la sensación de movimiento de la hélice. Entonces para eso me voy a adelantar un poco, igual lo hago a propósito, digamos, para motivar también unos temas que vienen adelante, que es de ciclos, y vamos a usar un ciclo. Digamos, si hacemos un ciclo for, vamos a crear un for que va a ir, la fase la vamos a llamar phi. Vamos a decir desde phi igual a 0 hasta, bueno, desde 0 a, pongámosle aquí a intervalos de 2pi dividido entre, qué sé yo, pongámosle p dividido entre t, hasta 2 por pi. Ya explico por qué la t. Y siempre que uno empiece un for, por ahora simplemente síganme, que es solo para hacerlo animado y mostrar allí las cosas interesantes. Esto lo de los ciclos lo mostraré más adelante. Si hacemos un ciclo for que es una repetición, le vamos a decir repite para la variable phi lo que se indique aquí adentro. ¿Qué queremos que vaya ahí adentro? Que vaya lo siguiente. Yo voy a cortar esta parte de acá. Metemos acá un ciclo for, dentro del for vamos a meter nuestra función, o sea, vamos a meter la rosa y la gráfica del rosa. Dejamos un comando hold on por fuera para que el gráfico, no, perdón, no sería, no, hold on no, porque si no se nos va a quedar allí todo dibujado encima. Dejémoslo así. Y bueno, entonces así nos va a graficar la rosa, y acá en vez de pi medios le vamos a decir que sea pues la fase que va a controlar el ciclo, que es el valor phi. Ok, y bueno, con este valor t lo que quiero hacer es simplemente como definir la frecuencia, ¿no? Digamos que qué tan rápido se va a mover. Si definimos por ejemplo t igual
hagámoslo simplemente como 5. Vamos a ver cómo ocurre. Y bueno, hagamos este gráfico a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, aquí no lo hagamos desde 0 hasta 2pi. Hagámoslo desde 0 hasta 2pi. Y le damos play. Y bueno, ahí salió, ya se movió todo. Ahora lo que pasó fue que se movió muy rápido. Ahí debemos decirle al MATLAB, oye, haz un cambio y dame tiempo para que yo alcance a observar, ¿no? Y eso que yo tengo una computadora tan rápida, pero eso va súper rápido. Le damos otra vez play. Y entonces ahí tenemos el efecto del movimiento. Damos una pequeña simulacioncita. Noten que aquí, bueno, lo hicimos hasta 2pi, hagámoslo hasta 4pi, hasta 6pi para que dé, hasta 10pi, para que dé 5 vueltas. Entonces, y no le dejemos el t igual a 5, sino el t igual a 3. Vamos a ver cómo nos queda la simulación. Y bueno, ahí tenemos una pequeña hélice, ¿no? Bueno, cosas que se me ocurren a ello cuando vi eso y dije, pues parece una hélice, ¿no? Entonces, pues se puede poner a rotar y bueno, pues es eso lo que quería mostrar. Espero que les haya gustado la hélice o el ventilador y bueno, que me acompañen con los otros tutoriales de graficación y también pues más adelante poder explicar en detalle qué es un ciclo, por qué esta estructura, ¿no? Bueno, a todos muchas gracias.